Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas al segundo ciclo de conferencias Autismo Clínica de Investigación. Mi nombre es Sofía Márquez. Espero me estén escuchando todos y todas bien. Hoy vamos a tener la conferencia titulada Desorganización del movimiento en el autismo, su origen y evaluación digital, a cargo del doctor Jonathan Delafield Butt de la Universidad de Strathclyde, Glasgow, de Escocia. A continuación, le voy a dar la palabra al doctor Daniel Camparo, que presentará el ciclo. Bueno, bienvenidas a todos, bienvenidos todos. Un gusto enorme recibirlos a ustedes en nuestra casa de estudios virtual para una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias. Estamos realmente animados con la visita que tenemos hoy de nuestro colega Jonathan y además de agradecerle a él también, yo quisiera agradecer a todos que han hecho esta iniciativa posible, desde la Universidad de la República, el sector de informática, el sector de medios, de comunicación institucional, las propias colegas que hoy nos acompañan, Sofía y Lucía también, que han hecho un excelente trabajo de organización, y también a la Comisión Sectorial de Investigación Científica, que ha proporcionado los medios económicos para realizar la actividad. Por último, decirles que la organización está a cargo también del Instituto de Psicología de la Salud y del Centro de Investigación Clínica en Psicología de nuestra facultad. Así que les deseo un excelente encuentro y un gusto enorme verlos a ustedes hoy. Bueno, continuando, les contamos que vamos a tener una transmisión simultánea durante la conferencia. Valentina, quien está aquí presente, junto con Rosina, que se va a llegar en unos minutos, serán las intérpretes de hoy. Nos estarán ayudando a interpretar a Jonathan al español. Para ello, lo que tenemos que hacer es seleccionar en el botón de abajo que tienen un círculo que se llama interpretación, en el cual tienen que seleccionar el canal de audio español en el caso de que quieran escuchar en español o en inglés. Para ello, capaz que hacemos una prueba muy cortita, la cual les solicitamos que seleccionen el canal de español. Valentina va a hacer una prueba en la cual dirá unas palabras y así chequeamos que todos la escuchan bien. ¿Les parece? Valentina, ¿te animas a decirnos unas palabras para chequear que todos te escuchemos? Bárbaro, ahí ya están diciendo en el chat que te escuchan. Así que perfecto. Bueno, continuando, comentarles que la conferencia va a durar 1 hora y luego tenemos un espacio de preguntas y respuestas de unos 30 minutos. Para ello tenemos también el botón debajo que dice preguntas y respuestas, en el cual solicitamos que escriban las preguntas ahí y luego van a ser contestadas. Como saben, en estas conferencias se entrega certificado. Estos certificados van a ser entregados con el nombre y apellido con el que se hayan inscrito y al mail que se hayan inscrito. Por lo tanto, les solicitamos que en caso de que se hayan inscrito con un nombre incorrecto o con un mail incorrecto, nos escriban al mail autismoclínicainvestigación@gmail.com para comentarnos cualquier inconveniente. Por otro lado, comentarles que podemos tener una demora de 1 semana, 10 días, dado que esto lo hacemos entre las compañeras y a veces lleva un poco más de tiempo de lo estimado, así que pedimos disculpas si hay ciertas demoras. Y bueno, siguiendo, les voy a presentar a Jonathan. Jonathan Delafield Butt es profesor de desarrollo infantil y director del Laboratorio Interdisciplinario de Innovación en Autismo en la Universidad de Strathclyde. Estudia los orígenes de la experiencia consciente y los fundamentos corporales y emocionales del desarrollo psicológico, prestando atención a la sutil pero significativa alteración motora que se evidencia en el trastorno del espectro autista. Realizó su doctorado en el desarrollo neurológico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Edimburgo, extendiéndose luego a la psicología del desarrollo con la aplicación de la teoría de la intersubjetividad en su trabajo postdoctoral en las universidades de Edimburgo y Copenhague. Es miembro de la Asociación Mundial para la Salud Mental Infantil, la Sociedad Internacional de Investigación en Autismo y en el Centro de Neuropsiquiatría Gilbert de la Universidad de Gotemburgo. A continuación, y sin más, damos comienzo a esta conferencia. Espero que todos la disfruten. Agradecemos nuevamente a Jonathan por la participación de hoy, a Valentina y a Rosina por la interpretación, y bueno, los dejo.
Great. Yeah, thank you very much, Sofía. Muchas gracias, Sofía, por esa presentación y muchas gracias, Valentina, por traducir. Y Daniel, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí presentar en esta Universidad de la República de Uruguay y me enorgullece mucho hacerlo. Me encantaría estar con ustedes en persona, pero por supuesto tenemos algunos problemas logísticos por la pandemia, así que les estoy presentando mi casa porque la universidad todavía está cerrada y tenemos varios problemas con el virus. Les quería hablar sobre mi trabajo y lo que hago en mi laboratorio, porque hacemos cosas bastante únicas y combinamos perspectivas bastante únicas con tecnología. Así que como Sofía dijo, tengo estudios médicos y soy biólogo. Observo a las personas, al mundo natural, pero esto incluye a la mente, así que a la mente sí la incluye en la naturaleza, es parte de la vida de los organismos vivos y también es el trabajo de la biología estudiarlo. Y esto se vuelve muy importante para la medicina porque esto requiere tratamiento y cuidado, importante para la educación también, porque nos importan las mentes de nuestros chicos pequeños. Y esto también requiere trabajo social, más generalmente, en los años primarios. Así que tratamos de unir todo esto en el laboratorio. Voy a mostrarles mi presentación para que las puedan ver mientras voy hablando. ¿Sí pueden ver esto? Yes. So the title of my talk is El título es Desorganización del movimiento en autismo y su evaluación digital y dispositivos inteligentes. El autismo, si bien es una condición social y emocional, tiene cosas subyacentes que están más claras en el sistema motor. En el sistema motor de cómo nos movemos en el mundo y entender que ese movimiento que tiene un objetivo es, y añadiendo a estos dispositivos para identificar el autismo tempranamente es algo clave de nuestro trabajo. Nuestro laboratorio es sorprendente ver mi presentación en español. Somos un laboratorio de interservicios y esto incluye a la ingeniería porque combinamos inteligencia artificial y otras varias áreas. Así que la universidad en la que trabajo es muy fuerte en cuanto a la ingeniería y nos proporcionan dispositivos para la detección temprana del autismo. Fue creado por el profesor Jim McDonald y el autismo entonces es una condición de desarrollo, comienza muy tempranamente en la vida, es, por lo general dura toda la vida, así que tiene un efecto que dura toda la vida. El autismo demanda de la economía del Reino Unido más de 32 millones de libras por año
y entonces esto es una carga económica bastante grande, pero su detección temprana puede ayudar a aliviarla porque podemos tener asistencia y cuidados tempranos para los chicos que desarrollan autismo y tener los mejores resultados posibles. Y entonces se puede aliviar esta carga económica y entonces que el país sea un lugar más saludable. Afecta a uno de 100 chicos, pero no parece haber pero este número todavía no está tan claro, podría ser 1 en 100. Debería ser detectado desde el nacimiento, pero no lo es. Y este es el santo grial de la investigación en autismo, para poder tener esa intervención lo más rápido posible. Todas estas áreas que mencioné que quieren ser disruptivas y desafiantes. Hemos sabido del autismo por décadas, pero el cuidado del autismo y el entendimiento científico debe seguir mejorando y debemos tener más conocimiento para entender el autismo desde diferentes perspectivas. Así que queremos dar este statu quo para catalizar este cambio y para avanzar en la lógica científica. Entonces, en este proceso, queremos movernos en este sentido desde la teoría y ciencia básica hacia la ingeniería para tener herramientas útiles para identificar el autismo y estudiarlo a los estudios clínicos, luego para entender cómo luce y qué herramientas podemos utilizar para estudiarlo y luego poder traducirlo en políticas y prácticas, porque esto debe estar apoyado por el gobierno en cuanto a financiamiento y también debe haber voluntad de hacer que esto suceda. Así que trabajamos con diferentes instituciones en el mundo, desde la teoría, la ingeniería, los estudios clínicos y luego la política y la práctica. Nuestros colegas comparten una perspectiva común de ver el autismo como algo motor y que estas organizaciones nos faciliten los recursos. Aquí necesitamos teoría, tecnología y práctica. Estamos motivados por Roger Sperry. Es un premio Nobel de los 80s y estudió el cerebro y es mi mentor. Hizo una cita en donde dijo algo que yo digo bastante seguido porque resume por qué es tan importante el movimiento. La coordinación motora es el producto único del funcionamiento cerebral. Está orquestado por la organización del movimiento del cuerpo. El movimiento de mi voz para hablar es una articulación muy precisa y delicada de todos los músculos para producir estos sonidos, para poner palabras y frases, para tener un significado y que esto todos sean ideas por las cuales nos comunicamos y compartimos con otros. Esto es una acción motora y requiere control motor. Si estoy enojado, puedo moverme de determinada manera, puedo golpear la mesa y esto es una acción que transmite un sentimiento y no hay nada que
que el cerebro haga que no sea transmitido en lo motor. ¿Dónde comienza este control motor que nos permite expresar nuestros pensamientos, sentimientos e intenciones? Apenas nacemos. Y el desarrollo de las emociones motiva a la emoción, y este desarrollo de emoción y movimiento se desarrolla muy tempranamente en la vida. Porque el autismo, ahora reconocemos que es la falta de estos. Hay dos principios fundamentales. El primero, me gusta moverme. El dos, me gusta moverme contigo. Hay una satisfacción en el movimiento y como seres humanos nos gusta movernos. Y también nos gusta movernos en conjunto. Requerimos la interacción social en el movimiento y nos da significado a nuestras vidas para poder tener comunicación intersubjetiva. Esto significa que haya subjetividad de dos partes, de dos personas. La mente, los sentimientos de una persona se comparten en la mente de la otra persona y viceversa. Si pensamos en el compartirnos con otros, John Gallagher de la Universidad de Florida de los Estados Unidos, que creo que está en Kentucky o Tennessee ahora, hizo una afirmación de que los castigos más horribles es el confinamiento solitario y más dolorosos es estar solo, en otras palabras. Eso habla de cuán sociales somos nosotros. Otra manera de mirar estos principios, más técnicamente, más en términos de psicológicos, son que los movimientos son actos prospectivos, intencionales, autogenerados y con efecto. Y esto se va a volver más claro mientras avancemos. Y el 2 es que los movimientos son realizados en sintonía con otros sociales, compartiendo intenciones. Y así se coordinan nuestros movimientos. Así que esto se va a volver más claro mientras avancemos. Esta es una cita de Franz Brentano, ese filósofo. Trajo de nuevo la noción de la intencionalidad y dice: todo fenómeno mental se caracteriza por lo que los escolásticos de la Edad Media han llamado la inexistencia intencional o mental de un objeto, y lo que podríamos llamar referencia a un contenido, dirección hacia un objeto u objetividad inmanente. Lo que está diciendo aquí es que si reducimos a la mente a su caparazón, entonces nos dejamos lo intencional. Entonces, si nos podemos mover de esa abstracción, de las habilidades, bastante de la experiencia, entonces en su centro es algo intencional o dirigido hacia un objetivo. Trabajé con algunos filósofos para observar esta lógica de la intención estructural de la mente, y me gustaría entender esto con respecto al movimiento, porque sabemos de la ciencia del movimiento
de Bernstein y von Hofsten, que las biomecánicas del movimiento requieren un control prospectivo, así que el control prospectivo es el control con la sabiduría del futuro y con visión en el futuro. Las acciones son costosas, entonces el organismo tiene que hacer que estas acciones sean económicas y debemos entender las consecuencias de ese movimiento antes de hacerlo. Antes de que hacer el movimiento es muy importante porque sabemos de antemano cuál va a ser el resultado de ese movimiento. Entonces podemos tener una percepción prospectiva. Esto coincide con lo que dice Brentano, de que todo fenómeno mental incluye algo como objeto dentro de sí mismo. Es algo como objeto directo que es necesario para el organismo. Este objeto nace de la necesidad de control prospectivo y toda acción anticipa un objetivo. Entonces, un objeto tiene algo como consecuencia. Y toda acción presupone una contingencia sensoriomotora. Y entonces debemos ver que podemos identificar la intencionalidad. Miremos un poco a cómo puede suceder esto en este video. Este es un bebé recién nacido de 1 día y medio que está en el hospital y estamos filmando al bebé y los movimientos de sus brazos, de sus reflejos. Me gustaría hacer la pregunta: ¿esos movimientos tienen una intención? ¿Tienen intencionalidad motora o son desorganizados y caóticos y son acciones reflejas sin la mente involucrada? Y si vemos la de estos movimientos, según esta teoría, los movimientos coinciden con la teoría y entonces están organizados y son intencionales y están dirigidos hacia un objetivo. Y esto nos dice entonces que hay psicología de movimientos. Constituyen. Entonces, si vemos las matemáticas y utilizamos estos datos y vemos a los neonatos y quienes han nacido a término, hay mayor incidencia en los neonatos. Entonces esto nos enseña no solo que estos son movimientos dirigidos por la mente, pero también podríamos utilizarlos como un indicador de una condición de desarrollo. Entonces esta intencionalidad sensoriomotora primaria es prereflexiva, preconceptual, surge en el desarrollo antes de la abstracción y los conceptos, está orientada hacia el futuro y es sencilla y bastante precisa también. La siguiente pregunta es: ¿cuándo surge esto?
Porque por supuesto, en el desarrollo, el bebé se desarrolla por 9 meses. El bebé se mueve en el útero desde muy tempranamente y el cuerpo completo ya está formado a las 8 semanas. Empieza a mover las extremidades para tocar la placenta, el cordón umbilical o su propia cara. Y en el caso de mellizos o gemelos, se pueden tocar entre sí y a ellos mismos y el mundo intrauterino. Y lo que sabemos de eso ahora es que los bebés en gemelos anticipan desde antes qué es lo que van a tocar. Entonces, nos demuestran que hay una intencionalidad. Desde muy tempranamente saben lo que van a tocar y tienen un objetivo. Desde las 14 semanas, por ejemplo. Hay otros estudios muy importantes como el de Piontelli. Estudió la evidencia de bicicletear, alcanzar, agarrar, explorar, etcétera. De la manera en que los chicos se mueven las manos hacia su propia cara o su boca. Lo que esto significa es que la experiencia psicológica y la conciencia primaria surge en el desarrollo muy temprano. Y el neurofisiólogo de los Estados Unidos y sus colegas vieron que esto puede mapear y organizar las acciones intencionales. Todo esto sucede antes de que el córtex se desarrolle. Entonces, cuando el córtex es inmaduro y no se ha completado su desarrollo, toda esa actividad que vimos está organizada en el tronco del encéfalo. Y de hecho, el córtex y el tronco del encéfalo y la región del mesencéfalo son la base del self nuclear integrado y son partes necesarias para la experiencia consciente. Aquí vemos el cerebro y vemos el centro de la cabeza. Los chicos pueden nacer sin el córtex y pueden vivir algunos años relativamente bien y luego el córtex empieza a afectar y entonces se mueren bastante tempranamente. Pero pueden compartir emociones y pueden relacionarse con otros. Y aquí es donde Biomarker, el neurólogo, ha estudiado mucho la conciencia sin el yo centroencefálico.
porque el córtex es muy responsable de la conciencia. Ahora entendemos que la corteza no es necesaria para ser consciente de sentimientos, para actuar con intenciones, para percibir y evaluar el ambiente y contactar socialmente y con objetivos o incluso para aprender. Y esta idea se corrobora en un experimento en gatos y ratones en donde se los descerebra quirúrgicamente. Se les remueve el córtex, pero sus cerebros se dejan intactos y ellos pueden copular y seguir teniendo una vida social incluso sin el córtex. Y entonces, en aspectos, puede ser una distracción para lo que sea realmente verdadero. Y también estamos tratando de entenderlo. Ahora entendemos a la conciencia que se organiza en 3 niveles. Hay una experiencia consciente prereflexiva y preconceptual, es evaluativa, es experiencia del aquí y ahora, pero tiene acceso a los ojos, a los oídos, a los receptores, tiene acceso a los músculos, a los órganos del cuerpo y a las necesidades. Y ahora estamos entendiendo que el autismo puede ser, y esto es una hipótesis, es una hipótesis en la que estamos trabajando. Esa conciencia primaria se comunica con la conciencia secundaria, que es responsable por aprender, por los afectos, las emociones, de manera más precisa y refinada, es responsable por la percepción. La conciencia primaria informa a esta conciencia secundaria y viceversa, así que se comunican y hay una comunicación en estos 2 niveles. Y finalmente, lo que hoy entendemos como conciencia terciaria, subjetiva, son funciones de aspectos terciarios y conciencia neocortical. Entonces cierren sus ojos y piensen en cosas y podemos producir imaginación y tener sofisticado el lenguaje, por ejemplo. Y esto es lo que la gente por lo general denomina intenciones o voluntad. Pero no son intenciones simples, sino intenciones para actuar. O sea, una intención, un acto que lo pensamos y luego lo hacemos. No es algo abstracto. Esto es lo que ahora entendemos de estas diferentes capas y que todos juntos tienen un proceso mente-cerebro coherente. Aquí tenemos el diagrama para explicar esto, donde nos movemos desde las emociones del proceso primario, de nuestras intenciones y acciones, hacia el proceso secundario de las extremidades y al terciario del neocórtex.
que nos dan nuestra singularidad humana y se intercomunican el uno con el otro y están todos como en un nido. Esto se relaciona con el ego y estos procesos se relacionan entre sí, y en el momento presente esto se recorta, estos niveles se recortan como se ve en la imagen. Voy a tratar de mencionar estas ideas brevemente. El punto aquí es que nuestras acciones siempre están organizadas en serie. Entonces, cuando accionamos para alcanzar una taza y nos la acercamos para tomar un trago y luego tomamos. Ese es un ejemplo casi clásico de una secuencia de acciones, y cada una de esas acciones tiene que estar a tiempo con cada una de las otras. Y esto requiere pensamiento a futuro, visión a futuro, pero todas son contingentes de esa acción eficiente y ese movimiento singular de una posición a un objetivo. Entonces, mientras crece el futuro o mientras sucede el futuro y tenemos más entendimiento de esto y también nos hacemos más inteligentes, hay una organización temporal porque cada acción toma milisegundos, y cuando proyectamos esas acciones, por ejemplo, de tomar, nos toma 1 a 2 segundos. Pero si tenemos más acciones complejas, como por ejemplo tomar café mientras hablamos con un amigo y cocinamos, entonces eso nos puede llevar 20 minutos y debemos tener algo de conocimiento de antemano. Entonces, a nivel primario, vemos que es operativo en el neonato. Este es un chico recién nacido que se está alimentando. Requiere acción primaria a nivel del bebé, con un entendimiento más sofisticado terciario de la madre o de la enfermera, y deben coordinar sus intenciones. Ahí se ven que tienen miradas que se juntan para tener un proyecto en común, que es alimentar al bebé, y alcanzan ese objetivo por esa coordinación de intenciones y de acciones motoras. Y el resultado de esto es la satisfacción. Una vez que alcanzamos ese proyecto, la satisfacción sucede de ambos lados. La madre y el bebé están satisfechos. Y ese es como un logro. También vemos aquí la alegría, la exitosa intencionalidad sensorio-motora secundaria. Aquí tenemos un bebé. Aquí este bebé hace un paso tras el otro, una acción simple, un paso, otro paso, otro paso, y el proyecto se completa y quiere compartirlo socialmente con su padre, y demuestra satisfacción y felicidad. Entonces entendemos esta experiencia desde lo primario hasta lo secundario y a lo terciario en la niñez temprana. Es crecimiento del cuerpo, pero también de la conciencia humana. Este es el principio 1 que mencioné. Me gusta mover más.
Inherentemente nos queremos mover y nos parece satisfactorio movernos y nos divertimos también cuando nos movemos. Y esto lo vemos en todos los tipos de actividad humana, puede ser escalar, esquiar, caminar. Y por supuesto que los niños se desafían con nuevos movimientos porque encuentran alegría en esto. En el principio 2, me gusta moverme contigo. Somos socialmente gregarios y nos gusta movernos con otros y irnos con otros en ritmo y en sintonía. Tenemos imágenes con chicos y adultos que se mueven al mismo tiempo, que comparten un sentimiento, el ritmo y el afecto y la alegría de moverse con el otro. Esto es muy importante para el aprendizaje, para el desarrollo. Este ciclo de cooperación, de intenciones y sentimientos y acciones, no solo es psicológico, sino también es biológico. Tiene que ver con cómo se construye nuestro cerebro y nuestro cuerpo y con la reciprocidad del trabajo de los sistemas fisiológicos interpersonalmente. Y también como seres sociales tenemos entendimiento y empatía y podemos ver la manera en que nos movemos con los otros para hacerle bien al otro, que es lo que hacen las madres naturalmente. Estos eventos son ciclos y cuando se completan esos ciclos hay una real alegría y vemos estos patrones en bebés muy chiquitos. Este es un bebé prematuro que está en el hospital y la madre le está haciendo un cuento, interactuando con el bebé y el bebé está contribuyendo a ese cuento. Así que aprender los patrones de esta cultura en particular hace que se relacionen. Good afternoon. Good afternoon, Libe. How you doing? Oh, look at that big smile. Oh, you're practical to me. Look at that big smile. Hiya. Hello there. Whee! Oh, you're kicking your mum. Are you kicking me? Eh? A big wriggle then. Go on, have a big wriggle. Oh dear. Oh dear. So the mother and the baby are sharing. La madre y el bebé están compartiendo entonces una secuencia de acciones y sentimientos en cada de una de esas acciones, y esa interacción sigue una secuencia narrativa, una introducción. La madre comienza a hablarle al bebé y el bebé empieza a responder. Hay un ciclo de acción y recepción de esa acción, un desarrollo de ese ciclo de Energy or intensity. y hay un incremento en la energía e intensidad. Luego viene el clímax en donde el bebé mueve todo el cuerpo y la voz de la madre está muy alta y luego todo se vuelve como a caer y hay una resolución. Y puede haber una pequeña repetición de los hechos. Y esto podemos identificarlo como un patrón narrativo. Tiene el mismo patrón narrativo que el drama, la música, el teatro, la poesía. Y este patrón
narrativo no necesita necesariamente palabras para tener el significado con otras personas. Se puede utilizar otros métodos y expresarse igualmente. Y este patrón tiene aquí asterisco cuando el bebé sonríe, y estos picos muestran el movimiento de los brazos derecho e izquierdo, y en los momentos de clímax el bebé se mueve mucho. Y también se puede ver aquí el tono de la voz de la madre y de las expresiones, que son rítmicos, tienen un tempo, y también tienen picos ascendentes y llegan hasta aquí el C5. Cuando comunicamos sentimientos positivos es hasta donde llegamos, y también aquí aumenta la energía en el, y luego también vuelve a bajar todo en esta línea que estoy mostrando, desde el C5 hasta el C4, y ahí comienza a bajar el tono, y para volver la energía nuevamente hacia abajo. Y esto se ve un poco así: la introducción, el desarrollo, el clímax, hay un pico en energía y luego la resolución. Y en un ejemplo, esto es típico, hay instrumentos individuales que luego se unen, puede ir increyendo hacia el clímax, que haya un momento en particular, y luego ahí es cuando hay más energía, hay más movimiento y hay más intensidad psicológica afectiva antes de que se termine, todo se resuelva. Esta narrativa está encarnada en el aprendizaje, y les estoy diciendo todo esto porque vamos a empezar a entender por qué el autismo es disruptivo de esta característica. Les voy a dar un ejemplo más. Un niño que baja las escaleras está en una escuela especial porque es un poco disruptivo y necesita más apoyo para aprender y regular sus emociones y para involucrarse en el aprendizaje. Esto es en Escocia. No sé si vieron que al último dice "woohoo", y esto es alegría, satisfacción de lograr una tarea, y la tarea fue rítmica, compartida, y se hace con un objetivo y por gusto cuando se lo agarra de la mano, y esta estructura hace que sea más fácil para este niño involucrarse en esta estructura de la acción, y también tiene toda esta narrativa en cuanto a los diferentes pisos de escaleras, y hace que este proyecto narrativo se desarrolle y tenga una experiencia narrativa compartida con la maestra. Él entonces se va a acordar de esta experiencia, se va a recordar de cómo contaban, y esto va a quedar en él. Esto es una narrativa preverbal que se está elaborando. Así que si recuerdan de que la coordinación motora es el producto único del funcionamiento cerebral, volviendo a nuestro mentor o inspiración, Roger Sperry, hay evidencia de que las perturbaciones en el tronco en el autismo existen. Y esto se vuelve más claro cada vez que los años pasan. Si
Recuerdan que el tronco del encéfalo es responsable de estas acciones. Sabemos que el tiempo en que se mueven estos niños también está desorganizado. Entonces, cuando quieren agarrar una taza o quieren tocar a otra persona, esto es muy diferente en el autismo que en el niño típico. También sabemos que el encéfalo está involucrado en la hiposensibilidad, que el encéfalo debe controlar, también una hiper o hiposensibilidad de la regulación de la activación, de la mirada, por ejemplo, que está regulada por el dedo también, y también el habla y el proceso de transmitir emociones mediante el habla. Y esto se le atribuye al encéfalo. Este es un área clave entonces de interés para mis colaboradores. Hicimos un estudio con Moratori que creo que va a presentar, y ha hecho muy buen trabajo en entender los movimientos de los niños autistas, y ahora estamos utilizando ese interés para ver lo que subyace neurológicamente en estos niños. Este estudio se hizo en 76 preescolares con TEA y 6 preescolares con DT, y entonces vimos que el volumen del tronco del encéfalo es mayor en los niños con TEA y que tenía una forma diferente. Y también hicimos un nuevo estudio para entender esta forma y volumen diferentes que tenía. También encontraron que el IQ estaba también dado con el volumen y la forma, y entonces hay algo relacionado con la inteligencia también en los niños con con autismo. Entonces parece que el cerebro está implicado, pero debemos entender mejor qué es lo que hace esta diferencia, y una área de particular interés para mí es la parte inferior, que es responsable de los movimientos como una taza, y sabemos que está desorganizado en individuos con autismo. Aquí tienen una imagen de un individuo sano, y este es un ejemplo post-mortem de un adulto con autismo, y pueden ver que está displásico y está como roto. Y esto es responsable del timing, del control del timing. No es la única cosa en el encéfalo, pero es muy importante. Esto crea un campo eléctrico isomórfico que integra un input para un output coherente y rítmico de 5 a 13 Hz. Ahora estamos comenzando a entender el autismo un poco como esto. Hay una disrupción y entonces hay una disrupción también de la intención expresiva, y esto puede también desorganizar las relaciones afectivas y sociales. Social and affective communication early in life, that intersubjective engagement. There's other things going on, but this is Todo esto sucede
a nivel motor. Esto es muy popular en la literatura ahora, y esto me hace muy feliz. Y a la gente le interesan mucho más estos temas. Este fue un estudio que hicimos hace algunos años utilizando un iPad para diagnosticar autismo y tuvimos informes muy positivos con esto. Este paper también nos ha permitido desarrollar una evaluación diagnóstico de fase 3 en Suecia con colegas del área psiquiátrica pediátrica en Escocia, y tuvimos 760 niños que estudiamos para determinar si los resultados de ese primer estudio eran precisos, y los resultados fueron positivos. Así que la idea es que podemos usar el iPad para detectar los movimientos que están haciendo las niñas en una manera ecológica y consistente. Y se los puede grabar de manera divertida cuando están jugando juegos, y podemos utilizar estos datos con sensores de la pantalla táctil, y podemos utilizar estos datos con inteligencia artificial y análisis de datos para determinar los patrones que identifican al autismo y a los que identifican al niño típico. Y en esto pasamos mucho tiempo en los últimos años. Hemos utilizado el flujo de movimiento, el tocar y arrastrar la pantalla táctil, la interacción, el toque, para identificar todo esto. A final de año vamos a tener este estudio publicado. Pero del estudio previo, de los 37 niños diagnosticados y 45 con desarrollo típico, jugaron con esos juegos, este que se llama Compartiendo Comida y este Creatividad. Les voy a mostrar rápidamente cómo son los juegos. Pueden tocar los pedazos de chocolate y arrastrarlos hasta su plato. También pueden jugar con otras cosas como la taza, mover las cosas. Y todos los niños están felices, comen el chocolate y luego vuelve de nuevo. Y les dan fruta, por ejemplo. Porque el chocolate es muy saludable, pero a los niños les gusta. Y el segundo juego, quiero mostrarles la animación. Hacen clic en uno de estos ítems y luego lo delinean y lo colorean. Y tenemos toda esta información de movimiento para entender qué niños pueden tener autismo y cuáles pueden estarlo desarrollando. Aquí se muestra un niño que está jugando con el primer juego. Lo lindo de esto es que los niños no necesitan instrucciones. Por supuesto que había una chica que lo estaba supervisando allí, pero los niños no necesitan instrucciones sobre cómo relacionarse con esto. Y no estamos forzándolos a que hagan nada. No quieren hacer lo que los adultos les dicen que tienen que hacer, quieren hacer lo que ellos quieren hacer, así que debemos hacer que lo hagan con iPads, y es una manera muy divertida para ellos de hacerlo. Aquí se muestran los movimientos de un niño con desarrollo típico y otro con dificultades. Ahí se ve que el niño con autista es bastante más caótico.
Estadísticamente, el estudio tiene 93% de precisión. Tenemos diferentes algoritmos para analizar esto y el modelo Greedy Forest fue el mejor y fue el que utilizamos para analizar aquí. Si vemos a las características del receptor, están muy altas. So the standard kind of research and clinical tool used to diagnose were used to assess autism for Aquí utilizamos una herramienta para el diagnóstico y tiene sensibilidad y especificidad similar. Y .80 y .88 para la sensibilidad y la especificidad, y 081, 067. Eso es similar a las herramientas que requieren contacto y no necesitamos equipamiento especial. Podemos obtener especificidad parecida con el iPad. No es para reemplazar el diagnóstico, sino para asistirlo. Y también nos enseña un poco de lo que estos movimientos nos dicen. Y esto es un trabajo que hemos estado haciendo en los trials, y ahora entendemos que los movimientos no se coordinan antes de tiempo, no se coordinan con conciencia de las fuerzas que se generan en el movimiento, y entonces por lo general chocan las cosas o el iPad con los niños con autismo, y los niños neurotípicos lo hacen más gentilmente. Y por supuesto que estos tipos de movimientos tienen diferente organización prospectivo y son los mismos que el chico va a utilizar para expresar sus intenciones o interés con el otro. Las personas neurotípicas percibirán esos movimientos, esas intenciones de diferente manera, y entonces es posible que haya un problema en la comunicación y puede ser menos entendible, y esto es uno de los factores clave aquí. Y lo que pueden ser síntomas autísticos, el aislamiento social. El grupo con el que estamos trabajando estamos trabajando con Horizon 2020, Harimata en Suecia y Glasgow. También estamos trabajando para innovarnos como laboratorio, por ejemplo, para trabajar con Apple Watch o Fitbit, para los niños que no utilizan iPads, para detectar estos movimientos en niños más chiquitos. Y también estamos tratando de utilizar estos juegos para identificar estas cosas. Esto es uno de mis papers favoritos que ilustra la diferencia de movimientos en autismo más claramente. Se trabajó con chicos de 14 años con autismo y se les pidió que hicieran ese movimiento con los brazos, y comparó los movimientos con adultos neurotípicos y diferencias en la velocidad. Hay mucha mayor velocidad en el autismo,
la aceleración, que es más variable en los individuos con autismo que en los neurotípicos, pero lo más interesante es que la amplitud es mucho más pronunciada en los individuos con autismo. Y eso es muy interesante, porque esto nos transmite afectos, sentimientos, y es como esa sacudida tiene mucho más amplitud en los adultos con autismo. Y entonces la expresividad de sus movimientos es lo que no pueden controlar demasiado. Creo que eso es mucho para que los deje pensando. Me disculpo a veces por el lenguaje técnico. Espero que los traductores no lo hayan tenido tan difícil, y muchas gracias también a mis colaboradores en varios lugares, pero especialmente a los del laboratorio y a mi nueva colega Penelope, que también es científica y académica y es colega en ingeniería. Muchísimas gracias, y pueden hacer las preguntas que quieran, y si no les respondo hoy, me pueden dejar un email y les gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan, por la presentación. Tenemos unos minutos para hacer preguntas y respuestas. Les vamos a pedir a ustedes que hagan por la herramienta de preguntas y respuestas del Zoom. Y Valentina, si ya puede, ahí tenemos algunas ya escritas, podrías traducirle a Jonathan y le damos un tiempito para contestarlas. Not directly. No directamente. La conciencia primaria es la relación de dos o más individuos que están relacionados cara a cara. Entonces, las acciones de un individuo se perciben por el otro individuo al mismo tiempo, y el individuo responde a esto. Entonces, la subjetividad de una persona se vuelve clave de la intersubjetividad de otra persona, y esto es sin respecto a nada más, sino simplemente directamente a la intersubjetividad primaria, que es lo que hacen los bebés cuando nacen, que se relacionan con los padres y comparten puramente experiencias subjetivas. Esta es la primaria. Y es de lo que se habla en este paper tan famoso. La secundaria es la admisión de un objeto a esta relación primaria. Entonces ahora tenemos a dos individuos que están enfocados, por ejemplo, en un café, o tocar el piano, o leer un libro, o a hacer como un tic. En Tokio, por ejemplo, se vio que
focusing on a part of the body and a particular sensation like an object. Cuando hacemos But it's still bodily. cosquillas o algo así, es algo sujeto del subjetivo del cuerpo. Pero formalmente, cuando incluimos un objeto, esta es la intersubjetividad secundaria, así que es un poco diferente de la conciencia primaria porque esta es la experiencia directa del momento y debemos poder categorizarlo y entender esta experiencia emocionalmente y recordarla. Así que entonces es otra explicación diferente de la conciencia. Porque supongo que se puede tener intersubjetividad secundaria con la conciencia primaria simplemente. Debería pensar en eso un poco más, pero no se necesita conciencia terciaria para tener integralidad primaria o secundaria. Uno explica la experiencia individual y lo otro explica esta intersubjetividad entre dos. Espero que esto haya ayudado. Can you repeat Can you repeat the question, the beginning of the question? I guess I'm not clear on what cognitive modification is, or cognitive plasticity. So I'm not. No tengo claro en realidad a qué se refieren en la pregunta de la modificabilidad estructural cognitiva y la plasticidad. Maybe we. Okay, yeah, it's just understanding what the intervention was or what the process was, the cognitive modification. So, yeah. Yes. Respecto a la pregunta de Pilar Asensio, sí. Si se puede utilizar como diagnóstico para un individuo, no lo sabemos todavía, pero el estudio de Filippo Moratori y otros estudios demuestran que sí, generalmente tienen diferentes formas y tamaño. Así que a los 5 años, por ejemplo, puede ser más grande este tronco del encéfalo, y en los Estados Unidos se vio que en algunos chicos es más pequeño, pero eso es una diferencia en grupo, no igual. Pero si un individuo podría ser identificado con esto, todavía no lo sabemos bien. Pero lo interesante es que el tronco encefálico es muy compacto y el tejido es muy diferente del córtex, y lo cual es una de las razones por las cuales el neocórtex es tan popular en la neurociencia. El tronco encefálico está protegido por más hueso, es un poco más pequeño, entonces la resolución no es tan clara y no se puede obtener tanta información
y no podemos identificar tantas diferencias en el autismo, pero seguimos teniendo más tecnología y esta sigue avanzando. Y creemos que sí, que con 7 Tesla podemos tener más resolución para observar estas cosas de mejor manera. Ahora tenemos 10.9 Tesla, así que mientras que la resolución de nuestras cámaras y nuestros celulares siguen mejorando, también lo hacen los de la tecnología de resonancia. Entonces también estamos trabajando en esto y tenemos un proyecto para ver esta posibilidad. Muchas gracias por la pregunta. Bien, Daniel, seleccionamos alguna pregunta, vamos en orden, las hacemos todas. Me preguntaba eso Valentina. Valentina, vamos a hacer lo siguiente. Te voy a pedir que las leas las preguntas que están por ahora. Vamos a cerrar las preguntas. Y Jonathan puede elegir la que él considere que le gustaría para finalizar por hoy. Sofía. Yeah. Okay, I think I can do all of them if you have time. Creo que puedo responder todas si tenemos tiempo. ¿A qué edad comienzan a jugar juegos de iPad? Más o menos a los 2 años. Lo más temprano. Y nuestros juegos están diseñados para niños de 2 años y medio. Y los vemos jugar hasta los 6 años más o menos. También hicimos un estudio con la Universidad de California del Sur y con niños de hasta 11 y 18 años, y mis hijos incluso juegan el juego porque realmente es divertido. The age range is 2.5 years to the end of the 5th year. That's the window that we're really focusing on. So if we want to go younger than 2.5 years, we need something different, which is why we want to develop. Son más pequeños, de 2 años y medio, hacen cosas diferentes y es a donde queremos ver en el próximo estudio. La siguiente pregunta es si podemos contribuir al desarrollo del tronco encefálico, es decir, más desarrollo esperable. Creo que todavía estos estudios están muy en pañales para la práctica clínica. El tema del tronco encefálico no está muy estudiado todavía y no sabemos demasiado todavía sobre esto y debemos saber más de estas diferencias. Pero el problema es que la neurociencia cognitiva o la neuropsicología está enfocada en el córtex. Y si vamos a una conferencia de neurociencia, nos muestran imágenes de análisis del cerebro y se corta a veces el tronco encefálico, ni siquiera está ahí en las imágenes, y es tan importante desde el punto de la evolución, del aprendizaje, es muy importante y no se toma tanto en cuenta en la ciencia, y es una gran omisión. Y es algo que debemos remediar. La última pregunta era ¿cuántos estudios hay que muestran estas diferencias en el tronco encefálico? Quizás haya 6 estudios, son muy pocos y no son muchos grupos los que lo han estudiado, entonces debemos tener más datos. Y estoy pensando en términos de neuroanatomía. Y incluimos la histología en estos datos,
hay más quizás, pero también tenemos evidencia neurofisiológica de la respuesta acústica y mucha evidencia neurofisiológica que también apuntan al tronco encefálico, pero la mejor fuente es un paper británico si googlean Travers podrían tener acceso a este paper y ahí se incluye toda la evidencia del tronco encefálico, una revisión muy profunda. Pero sinceramente está creciendo esta evidencia también y se están haciendo más estudios. La pregunta de la preconsciencia e inconsciencia es la manera en la que entendemos la conciencia primaria, es lo que Freud hubiese llamado inconsciente. Pero ahora entendemos que ese sistema inconsciente es realmente consciente, y opera un diferente nivel que el nivel reflexivo y el lenguaje. Y entonces estamos entendiendo más la importancia del movimiento, de la expresividad. Estamos entendiendo de que lo no verbal puede ser tan importante como lo lingüístico y verbal. Y estamos entendiendo también que hay operaciones básicas de subjetividad del cerebro son conscientes a veces. Entonces, no es que todavía pensemos que existe preconsciente o inconsciente, sino que estamos mirando a diferentes niveles de conciencia en diferentes áreas. Así que el córtex refleja lo lingüístico y el tronco encefálico está más relacionado con integrar los sentidos y la acción. Así que es en el momento, el movimiento del momento. También se involucra el histológico que actúa en resonancia con las intenciones de la persona para asociar a estos sentimientos e intenciones. Y los sentimientos están relacionados con las intenciones también. No me estoy refiriendo a las emociones clásicas como felicidad o tristeza, sino a los sentimientos que están algo está relacionado con la subjetividad del individuo. Así que puede ser que las neuronas espejo estén involucradas aquí. Pero desde el punto de vista filosófico debemos asociar a los sentimientos con el movimiento. Y por último, había una pregunta práctica de un niño de 4 años que estaba teniendo dificultades, que estaba pateando y rascando las paredes. Es muy difícil juzgar lo que está sucediendo porque tú sos la que está con el niño y sos la profesional, pero creo que el niño quizás esté sufriendo en la clase y puede tener que salir fuera de la clase, y eso podría ser porque tiene problemas sensoriales y puede que esté sobrepasado y puede ser difícil entender las sensaciones que tiene. Pero puede ser incluso el material de la mesa, el sonido del aire acondicionado, puede ser algo que realmente lo molesta.
sensorialmente en la clase, o incluso puede ser la presión y los requerimientos de esa clase. Creo que lo mejor sería encontrar algo o buscar en el entorno y social, pero debemos tener las básicas primero. Y luego ver el ambiente social y el entorno. Y sé que puede ser difícil, pero puede ser 100% necesario para ver cómo proceder. Tenemos que usar nuestro juicio. Espero haber ayudado. Y creo que ya está. No, that's great, Jonathan. Let us finish now. Agradecemos enormemente a la presencia de todos ustedes, a las muy buenas preguntas que han también brindado. Y bueno, y agradezco nuevamente a la presencia de Jonathan, que nos ha hecho una excelente presentación y mostrando, bueno, caminos que podríamos seguir ahí en nuestra práctica, nuestra investigación, nuestra clínica. Así que, bueno, queda mi gratitud por la transmisión de los conocimientos que nos hizo hoy. Así que le paso la palabra a Sofía, que hace el cierre de nuestro encuentro hoy. Bueno, también sumarme al agradecimiento de Daniel, agradecerle nuevamente a Jonathan, a Valentina. Y bueno, para ir cerrando, contarles que nos encontraremos de vuelta el 8 de octubre con la conferencia ¿Qué precede a la expresión fenotípica del autismo tal como la conocemos? Centrarse en el desarrollo del movimiento con Fabio Pichela. Va a ser a las 9 de la mañana. Recordarles que pueden encontrar la información de la próxima conferencia y del resto en la página del SICP, así como también en la página de Facultad de Psicología. Agradecerles nuevamente por su asistencia, por la asistencia de las anteriores conferencias y al ciclo. Y bueno, creo que un poco por ahí. Nuevamente gracias a Jonathan y a todos y a todas por estar hoy. Thank you, Sophia and Daniel, for having me, and Valentina for translating. So thank you very much, and for everyone for coming. So thank you.